Dos textos que quiero dar como base para desarrollar la predicación o el sermón. Dice segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 18. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Dice el apóstol. Antes bien. Antes, si vemos el contexto, los versículos anteriores, está hablando de la venida del Señor Jesucristo, la segunda venida. Por eso es importante esto, es importante atender a este mandamiento o atender a este consejo del apóstol. Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Otro pasaje, 1 Corintios capítulo 3, 6 y 7, dice el apóstol Pablo. Ahora Pablo dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. No es el predicador, no es el hermano, no es el anciano, no es el diácono, no es el hermano con más conocimiento el que da el crecimiento, no. Es Dios. Fijémonos o pongámonos la vista en Dios. Cuando estuvimos o estudiamos en alguna escuela secular, todos entendimos que hay dos partes, digamos, podemos dividir los estudios en dos partes que abarcaban todo el ciclo escolar, digamos. Está la teoría, nos daban ese conocimiento, pero luego viene la práctica. Todo lo que aprendiste, ahora practica. Todo lo que hemos nosotros aprendido y recibido, ahora practiquémoslo. Hemos oído muchas lecciones sobre el amor, hemos leído muchas lecciones sobre la paz, sobre el crecimiento espiritual, la madurez. Hemos oído muchas lecciones. Sabemos, conocemos todo eso al pie de la letra, digamos. Pero, ¿practicamos eso? ¿Practicamos lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. Antes que todas las cosas, el hombre de Dios debe mantenerse creciendo. ¿Por qué o para qué? ¿Cómo nosotros vamos a alcanzar una madurez espiritual? ¿Cómo alcanzar esa madurez a la cual Dios quiere que lleguemos? ¿Y por qué o para qué? ¿Para qué necesito yo ser un cristiano maduro? Quiero que vayamos ahí a Efesios 4, 11 y 13, otros dos textos, también para partir también de ahí, Efesios 4. Vamos a Efesios capítulo 4, versos 11 al 13. Dice: y él mismo, Jesucristo mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y luego viene el propósito de esto, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que nosotros logremos crecer, madurar en el conocimiento de Dios, llegar a esa unidad de fe, a esa unidad de doctrina. Dios quiere que nos mantengamos creciendo en la obra. Otro texto, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir, para instruir en justicia, a fin o propósito, el mismo propósito de Efesios 4, 11
al 13, el mismo propósito por el cual Cristo instituye o constituye estos personajes. ¿Para qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Otra versión, no recuerdo si es la Biblia de las Américas, dice, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente o completamente equipado. Que tenga todo el equipo, ¿para qué? Para crecer, para enseñar, para instruir. De dos maneras. ¿Cómo Dios nos da el crecimiento? Así. A través de hombres sabios. Pero estos hombres sabios aprendieron ¿de dónde? De la Escritura. Tenemos hombres con conocimiento y tenemos la Escritura. No debe haber, hermanos, duda de que podemos nosotros crecer así. Tenemos el escrito, tenemos a los hombres con conocimiento, a los hermanos que nos instruyen. ¿Qué falta? Falta que yo esté dispuesto a querer crecer. Mi disposición. Falta que yo esté dispuesto a crecer en el conocimiento de Cristo. ¿Por qué? Porque viene Cristo. Dice el apóstol Pedro, viene. Todo va a ser deshecho. ¿Cómo no debéis andar en santa y piadosa manera de vivir? Antes bien, termina su segunda carta así. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria por todos los siglos. Amén. Que así sea. ¿Cómo crecemos? ¿O cómo Dios nos da el crecimiento? Porque no está el crecimiento en el hombre, sino en Dios. No está en el que riega o en el que planta, sino en Dios. Él nos da el crecimiento a través de esto. Como una introducción, ¿qué es la madurez espiritual? La madurez espiritual no es automática. No viene en cuanto usted se bautiza, ya es un ser o un hombre maduro, no. Viene con el tiempo. Muchas veces se tarda, muchas veces no llega. No viene solo con los años en la iglesia. Hay cristianos con décadas de bautizados que siguen siendo niños espirituales, y es cierto. Lo he visto en todas las iglesias en las cuales he estado. Pero también hay otros que en poco tiempo en Cristo muestran un crecimiento admirable, es cierto. Esto es cierto. Esto depende de uno, cómo quiere ser. Si quiere mantenerse un niño o quiere crecer. No es normal tampoco que un niño no crezca sano y fuerte, no es normal. Como no es normal que un cristiano dure tiempo para madurar, no es normal. Dios espera crecimiento, sí, Dios lo manda, Dios nos da ese consejo. Él quiere que nosotros crezcamos, así como sería pues anormal que un niño nunca creciera, también lo es que un cristiano permanezca inmaduro. Eso no es normal. Hoy veremos pues qué es la madurez espiritual y cómo alcanzarla según la palabra de Dios. Repito, según la palabra de Dios. ¿Cómo? Vamos a comprender qué es la madurez espiritual. No es perfección. No es perfección como algunos dicen, es que te equivocaste. El anciano no debe equivocarse, el anciano no debe caer en el error. El predicador no debe equivocarse. A veces caemos, a veces cometemos errores. No se trata de esa perfección, sino de un crecimiento espiritual, una madurez. La madurez espiritual no viene con el tiempo, sino con el deseo. No significa no fallar nunca, sino responder correctamente cuando fallamos. En pocas palabras, reconocer cuando nos equivocamos. Un cristiano maduro reconoce su debilidad. 2 Corintios capítulo 12, verso 10, dice el apóstol Pablo. Me gozo en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Depende de la gracia de Dios. El apóstol Pablo también en Gálatas 2:10 dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Ya no vivo yo, depende totalmente de Dios, un cristiano maduro. Sigue avanzando, no se detiene. También el apóstol Pablo, Filipenses capítulo 3, verso 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, continúo, me mantengo avanzando, creciendo en el conocimiento de Dios. Quiero alcanzar esa perfección, esa madurez, para ver si logro asir, para ver si logro alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Una cosa hago, olvido ciertamente lo que queda atrás y me extiendo, dice, me extiendo a lo que está adelante, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta. Implica discernimiento espiritual, implica tener conocimiento, la madurez. Hebreos 5:14, el alimento sólido es para los que han alcanzado esa madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos bien ejercitados en entender el bien y el mal, comprender qué es bueno y qué es malo. Está bien ejercitado, ¿por qué? Porque ha estudiado, ha crecido, ha leído la palabra, ha estado en oración constante, ha entendido el consejo de Dios. La madurez se nota cuando el cristiano distingue entre verdad y error. Hebreos 5:14. La madurez se nota cuando el cristiano no se deja llevar por emociones o falsas doctrinas, según Efesios 4:14. Dice Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema o por estrategia de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Necesitas crecer para no ser llevado por cualquier viento de doctrina, para que defiendas la doctrina. La madurez se nota cuando el cristiano toma decisiones bíblicas no impulsivas. Santiago 1:19. Todo hombre sea pronto para oír y tardo para irarse. Ejemplo, una ilustración. Un niño elige por gusto, pero un adulto elige por convicción, porque ya tiene todo el conocimiento, ya sabe que es bueno y ya sabe que es malo. Lo mismo ocurre espiritualmente. Un cristiano en su etapa de niñez no sabe distinguir todavía. Mas sin embargo, un cristiano maduro sabe lo que va a hacer, sabe cómo hacerlo y lo hace. ¿Cómo podemos alcanzar la madurez espiritual? Alimentándonos correctamente para crecer. ¿Qué le damos a un bebé recién nacido? Conforme él va creciendo 1 año, 2 años, necesita diferente tipo de alimento. 5 años, 6 años, poco a poco su alimento sólido. ¿Qué requiere un cristiano cuando es un niño en el Evangelio? Ciertos temas. Va creciendo, necesita temas un poco más, digamos, que sean más sólidos, carne sólida, buenas predicaciones, textos doctrinales, para que vaya creciendo, vaya aceptando, teniendo un gran número, digamos, de conocimiento, textos bíblicos bien interpretados para poder defender la doctrina. La palabra de Dios es esencial, hermanos. Es esencial la Biblia, cada día. No solamente leerla, estudiar la Biblia. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Había dicho, para crecer espiritualmente no se trata de años, sino desea crecer
Desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, 1 de Pedro 2:2. No hay crecimiento sin la palabra de Dios. No podemos crecer sin la Biblia. No podemos crecer sin nada más venir y escuchar al predicador. Acuérdense, Dios usa dos herramientas o dos instrumentos: a hombres capacitados y a su palabra. La lectura superficial produce cristianos superficiales. La palabra transforma la mente. Romanos 12:2. Siempre me acuerdo yo de este texto cuando lo aplicamos o se quiere aplicar a hermanos convertidos. Cuando uno quiere obedecer el Evangelio, una vez que sale de las aguas del bautismo, empieza la transformación, el cambio de mente. Para crecer espiritualmente debemos cambiar nuestra mente. Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este siglo o a este mundo. No te adaptes al mundo. O no te mantengas todavía como pensabas antes, sino transforma tu manera de pensar. Ahora cambia y eres diferente. Y eres cristiano. Más aún cuando somos recién bautizados, ahora cambia, ya tu manera de pensar no es la misma. Estás recibiendo alimento, digamos, leche espiritual o leche no adulterada, pero crece. Ahora tu manera de pensar ya no es estar recibiendo, no es que yo necesito enseñanza. Ahora tú aprende a enseñar. Cambia tu manera de pensar. No os conforméis a este siglo, sino transforma tu manera de pensar para que puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Si nunca hemos cambiado nuestra manera de pensar, ¿cómo vamos a comprobar cuál es la voluntad de Dios? Si seguimos siendo niños espirituales, no podemos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios para lograr decir, es agradable y es perfecta. Y si la voluntad de Dios es agradable y es perfecta, quiere decir que yo puedo llegar a ser perfecto. Pero debo cambiar yo. No debo mantenerme solamente en mi estado de confort. Nada más estar recibiendo enseñanza, ¿no? Ahora ya debo enseñar. ¿Por qué? Porque ya tengo toda la teoría. Ahora voy a practicar lo que he escuchado. Ahora voy a enseñar a mi hermano. Ahora me toca a mí. Pero ¿hasta cuándo va a llegar ese tiempo? Aplicación: no solo basta con leer la Biblia, no. Debemos estudiar la Biblia. Debemos meditar en la palabra. Debemos obedecer la palabra. Santiago 1:22. Oidores y hacedores. ¿Somos oidores o también somos hacedores? ¿Solamente escuchamos la palabra de Dios? Porque yo pienso que no es por falta de teoría. No es por falta de conocimiento. No es por falta de doctrina. No es por falta de enseñanza. No. Es por falta de práctica. No hemos practicado lo que hemos aprendido. Por eso no hemos llegado a cierta madurez, y yo me incluyo. ¿Por qué? Porque nos falta todavía mucho para crecer. Tenemos mucho tiempo por delante, tal vez sí, tal vez no. No solamente ser oidores, sino hacedores. Ahora haz lo que has aprendido y vas a ver que vas a crecer. La oración. Necesitamos estudiar la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios, hacer lo que hemos aprendido. Pero también necesitamos mucha oración. El cristiano es sinónimo de enseñanza, de lectura, de aprendizaje, pero también de oración. Un cristiano que no ora, hermanos, ¿cómo puede llamarse cristiano? ¿Qué es un cristiano? Un cristiano es seguidor de Cristo. ¿Cuánto ejemplo tenemos en Cristo? En obediencia, en enseñanza, en oración, en sumisión.
en servidumbre, porque el cristiano que se dice ser seguidor de Cristo no ha logrado esto. Nos falta oración, sí. Yo me incluyo también en Hechos 2:42. Y perseveraban en la oración los primeros cristianos. Un cristiano inmaduro ora solo cuando tiene problemas, y es cierto. Tenemos problemas y somos los más devotos. Pero un cristiano maduro ora en todo momento, aún en las tribulaciones. Cuando nos da bien. Cuando le va bien a mi hermano. ¿Por qué? Porque Dios dice que oremos por él, unos por otros. En gratitud, Colosenses 2:7, en dependencia, porque dependemos todavía de Cristo, o siempre vamos a depender de Él. En intercesión por otros, Santiago 5:16, siempre debemos orar unos por otros. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la oración? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la lectura? ¿Cuánto tiempo le dedicamos al trabajo? La madurez se mide más por la profundidad de nuestra comunión con Dios que por nuestro conocimiento intelectual. Porque lo digo, tenemos todo el conocimiento, tenemos mucho conocimiento, pero no lo sabemos aplicar, no lo hacemos. Entonces la madurez se mide más por la profundidad de nuestra comunión con Dios. Cuanto más dependamos de Dios, vamos a estar más maduros. Porque yo conozco a personas que tienen un conocimiento tremendo en la palabra de Dios, pero no se congregan o no se definen como cristianos, tienen mucho conocimiento. Son teístas, pero no tienen la comunión con Dios. La madurez pues se forma en el carácter. ¿Cómo nosotros sabemos si un hermano es maduro? ¿O cómo saben si yo soy maduro? ¿O cómo sé yo si soy una persona o un cristiano maduro? ¿Cómo? Gálatas 5:22 y 23 nos dice claramente los frutos del Espíritu. 5:22 y 23 comienza así. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Contra tales cosas no hay ley que prohíba esto. Un cristiano maduro se identifica con el que ha logrado hacer esto. Cuando tiene amor por su hermano, cuando está en gozo, cuando tiene paz, cuando tiene paciencia, cuando es bueno, cuando es bondadoso, cuando tiene fe y convicción en Dios, cuando es manso, cuando tiene templanza. Así se distingue un hermano maduro. Si aún no hemos logrado eso, si en nosotros no hay todavía eso, no somos cristianos maduros. No hemos llegado a esa madurez a la cual Dios quiere que lleguemos. No son dones espectaculares, no son dones imposibles, sino actitudes transformadas. Es cuando ya hemos cambiado, ya nos hemos transformado de acuerdo a Romanos 12:2. Ya nuestra manera de pensar es diferente. Antes nos irritábamos fácilmente, antes nos manteníamos malhumorados, antes odiábamos a las personas, ahora los amamos. Ya somos pacientes, ya somos benignos. Ya Dios está transformando nuestra manera de ser. Preguntas clave para saber si somos maduros. ¿Cómo reacciono cuando me corrigen? ¿Cómo reacciono? ¿Cómo trato a los hermanos difíciles, a los débiles, a los desanimados?
¿Cómo? Gálatas 1:1, ¿qué dice? Mas vosotros que sois espirituales, restaurad con espíritu de mansedumbre. No seas que tú también seas tentado. ¿Cómo trato a estos hermanos? Y en la primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, verso 14. ¿Cómo trato a los débiles? ¿Cómo trato a los de poco ánimo? Primera 5:14. Dice también, os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Una amonestación a los ociosos. Que alentéis a los de poco ánimo, alienta a los de poco ánimo, que sostengas a los débiles, sostén a los débiles, que seáis pacientes para con todos. ¿Cómo los trato yo? Sin mirarme a mí primeramente. ¿Cómo respondo ante la injusticia? ¿Ya estoy logrando esa madurez? Esto revela nuestro nivel de madurez. ¿Queremos crecer? Sí. La prueba es parte del crecimiento, es cierto, dice Santiago. Sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, Santiago 1:3. Entre más pruebas tenemos nosotros, estamos siendo fortalecidos. ¿Cómo fabrican las espadas, los sables, las herramientas esas que se requiere cierta dureza? Las pasan por fuego, tenerlas al rojo vivo. Son pruebas, están probando su dureza. Después las meten en aceite caliente para darle esa templanza o ese temple que le llaman. Y luego el resultado es una herramienta dura. Entonces, cuando el cristiano pasa por ciertas pruebas, es doloroso, sí, pero finalmente obtiene esa resistencia, esa madurez. Es necesario, pues, que a través de muchas tribulaciones nosotros podamos entrar en el reino de Dios. Todo esto no es para destruirnos. Las pruebas que nos pasan, los problemas, las tribulaciones, no es para destruirnos, si nos mantenemos maduros. Hechos 14:22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles, motivándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario. Para obtener la dureza del metal es necesario pasarlo por fuego. Para mantener al hombre maduro, al cristiano maduro, es necesario que pase por ciertas pruebas para que vea o se descubra en sí si va a aguantar su madurez. Es necesario, hermanos. La madurez también se desarrolla en la iglesia. Efesios 4:15, antes bien, siguiendo la verdad en amor, que crezcamos en todo. Crezcamos en todo. Y eso viene del contexto de Hebreos 4:11. Cristo mismo instituyó apóstoles, profetas en su tiempo que llevaban el pueblo a través de ellos Dios hablaba. Luego los apóstoles, cuando Cristo les habló del Evangelio. Después viene el Espíritu Santo, los lleva a toda la verdad y aún les recordaba las cosas que Cristo les había hablado. Ahora los apóstoles enseñaron a la iglesia, empezaron a establecerse iglesia hasta nuestros días. A cada iglesia dio instrucciones para que llevaran a ese grupo, a esa iglesia, al crecimiento espiritual. Nadie madura solo, la iglesia amonesta, la iglesia nos corrige, la iglesia nos alienta, la iglesia nos exhorta, la iglesia nos sostiene, nos edifica, de acuerdo a cuál sea el comportamiento del cristiano. Nos puede amonestar y corregir cuando necesitamos corrección, y eso es parte de nuestra madurez.
Nos alienta y exhorta cuando estamos desanimados. Eso es parte del crecimiento, de la madurez, y nos sostiene y edifica para seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Volvemos otra vez a primera carta a Tesalonicenses capítulo 5 verso 14. Es diferente la enseñanza o la reprensión es diferente a cada persona o a cada individuo por su diferente nivel de madurez. Por ejemplo, a los ociosos que los amonestes, a los débiles, a los de poco ánimo que los alientes, anímalos, a los débiles sosténlos. Que seas pacientes finalmente para con todos. ¿Cómo? Con paciencia, con mansedumbre, pero corrige. Un cristiano que evita la congregación, la sujeción y la enseñanza detiene su crecimiento. Y es cierto. Cuando menos asistimos a las reuniones, se detiene nuestro crecimiento. Cuando no nos sujetamos, se detiene nuestro crecimiento. Cuando no obtenemos esa enseñanza a consecuencia de no congregarnos, de no sujetarnos, detiene nuestro crecimiento. Porque no es cierto que todo el tiempo, toda la vida o en todo momento en nuestras casas estudiamos, ¿no? Muchas veces no. Aceptar consejo, disciplina bíblica y responsabilidad espiritual es señal de madurez, no de debilidad. Para concluir, la madurez espiritual necesita de paciencia, hermanos. Necesitamos paciencia para crecer. Si somos impacientes, no podemos retener la enseñanza. Requiere de disciplina, si es necesaria disciplina. Requiere de perseverancia, mucha perseverancia. Requiere de responsabilidad, sí, de mi parte, de cada uno, ser responsables. Es el plan de Dios para todo creyente. Sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Mateo 5:48. Y sed santos, dice Dios, porque yo soy santos. Y sin la santidad nadie verá al Señor. La pregunta, ¿somos santos? Sin la santidad nadie verá al Señor. ¿Queremos ver al Señor? Seamos santos. ¿Queremos ver al Señor? Sí. Perseveremos. Mantengamos firmes sin fluctuar. Y para no fluctuar, crezcamos en el conocimiento de Dios. Poner los ojos o la mira en Cristo, el autor y consumador de la fe. Él murió por mí, Él murió por cada uno de nosotros. No la vista en el predicador, no la vista en el anciano, no la vista en el hombre de más conocimiento. Poner la mirada en Dios. A veces oímos decir, no me edifico. No me estoy edificando. Porque pongo la mirada en el hombre. No pongo la mirada en Dios. Falta de crecimiento espiritual. Antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Vamos a estar puestos de pie, hermanos. Meditemos en la palabra, que no sea un sermón más, que no sea una enseñanza más. Hagamos lo que tenemos que hacer. Dios le bendiga.